Oh, yeah. Ahora que me voy a contar las horas de la clase. Claro, que la ya, cierren un poco una de esas vueltas, ¿no? Sí. Ya, una de las consecuencias de los trastornos musculares son las mialgias, que no es otra cosa que el dolor originado a nivel muscular, ¿ya? Y focal, o sea, puede ser generalmente la alteración muscular es el globo muscular o focalizado. En el caballo se dan mucho estas complicaciones a nivel escapular, de espalda, como sacra, grupa, etc. Hay que, obviamente, en el examen clínico diferenciar si es algo muscular o algo que también comprende otra estructura. El tratamiento en general es similar a lo que hablábamos cuando hablamos de los problemas de miocitis, ¿cierto? Una miocitis se va a terminar en una mialgia. Todo esto está según el programa que tiene la universidad, ¿ya? Hay cosas que uno saca libros y otras que libros. Y en general, ya saben, si tienen dolor o algo así, generalmente tratamos con antiinflamatorios no esteroidales, asociados a corticoides, ya lo hemos dicho varias veces. Sistémicos, los corticoides, pero también locales, podemos hacer infiltraciones locales de estos grupos musculares con corticoides y tenemos un mejor y mayor efecto. ¿Ya? Así que hay, por ejemplo, si ustedes lo hacen con dexametasona sodio fosfato, el efecto es muy cortito, 8 horas o algo así. Pero si lo hacen con corticoides de depósito, pueden tener un efecto de hasta 10 días, sin problema. Existen también ciertos los neurolíticos, que son sustancias que eliminan, ¿cierto?, la sensación dolorosa en base a provocar una disfunción neurológica en la transmisión del dolor. Los neurolíticos son altamente ocupados en caballo, ¿ya? Los neurolíticos son altamente ocupados en caballo. Tienen muy buen efecto, es de distintos tipos, ¿cierto? Hay algunos que son algunas moléculas sintéticas, otras que son en base a, como dice por ahí, en base a macerados de raíces de plantas del Amazonas, se utilizan mucho para hacer, ¿cierto?, disminuir cuadros dolorosos a nivel muscular, inserciones ligamentosas, y también, por ejemplo, a nivel de algunos nervios. Por ejemplo, en el caballo, en el síndrome podotropiar, cuando ya está toda la fase que hiciste todo el manejo, qué sé yo, de herraje, qué sé yo, farmacológico, etc. Y ya la enfermedad empieza a avanzar, y ya lo único que queda para que el caballo camine bien, que tenga una buena calidad, es hacer una neurectomía. Antes de eso, si es que no hay, ¿cómo se llama?, el tiempo, la disposición, bla, 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 puedes colocar ciertos neurolíticos neural, y con eso el caballo no va a sentir dolor en su casco, la parte de médico. Te puede ayudar con eso. Siendo bastante criterioso, sí, de cuándo y cómo lo usamos. Ya, si tenemos caballos que tienen lesiones que son absolutamente incompatibles con el deporte, no se puede hacer nada de eso. Una maldad se lo hace. Las tendonitis, ¿cierto? Las tendonitis son todas las alteraciones, ¿cierto? O sea, la inflamación del tendón, producto de algo que es muy causal. Generalmente tiene relación con sobreextensiones, con problemas crónicos a nivel, ¿cierto?, de aplomos, con sobreexigencia en el mismo ejercicio, etc. El caballo, en el fondo, tiene que soportar palanca y peso en su miembro anterior o posterior, en dos tendones, ¿cierto? ¿Cuál es este de acá? El tendón flexor superficial. ¿Y cuál es este de acá? El tendón flexor profundo. ¿Y cuál es este amarillo, qué es lo que es? ¿Ah? ¿Pero cuál ligamento? Están tratando de leer. Ligamento suspensor del nudo. ¿Y este que está acá? ¿Este que está ahí? Que va desde la sección proximal del ligamento suspensor del nudo, que después se fusiona al no flexor profundo. Ligamento cortito, firme. Ese es el check ligamento, ligamento entrenador distal. Ya.
vamos a hablar de lo que es tendonitis versus tendinosis. Ojo con eso. La tendinitis estamos hablando en general, terapéuticamente hablando, ¿cierto? De un cuadro agudo, una inflamación. Y eso me puede llevar a una tendinosis, que tiene relación con alteraciones en la disposición de las fibras y todo eso, ¿cierto? Generalmente los manejos farmacológicos de choque y importancia se hacen al principio. El corticoide, la pomada antiinflamatoria, etc. Pero cuando ya el caballo ya presenta una cicatrización y una cierta deformación, ese tratamiento farmacológico no tiene mucho sentido. Ahí tenemos un típico caballo con tendinitis aguda, tendón del vientre de trucha, etc. Todo esto se tiene que corroborar con un examen de imagen, ¿cierto? Con una ecografía. Ahí, ¿cierto? Ahí tenemos una zona superficial. Entonces, esa zona de ahí es una zona que está alterada, ¿ya? Al igual que muchos de los tratamientos, ¿cierto? A nivel de locomotor, tenemos tratamientos sistémicos y locales. Los dos se hacen al mismo tiempo, ¿ya? Los dos al mismo tiempo. Sistémico, antiinflamatorios no esteroidales, ahí está ya indicado, ¿cierto? Flubutasona, fluoximilumina, ketoporfeno, corticoides, dexametasona, los asociamos, ¿cierto? Se potencian entre dos la combinación de antiinflamatorios no esteroidales y corticoides. Anda muy bien. En el caballo estoy diciendo, no tengo idea en otras especies. No sé. Porque como los dos actúan por distintas vías, anda mejor. Si es que hay mucho dolor, podemos administrar dipirona ahora. Si es que dentro del tratamiento sistémico administramos fluoximina y lumine, no es necesario administrar dipirona, porque son mucho más potentes, ¿cierto? Y para favorecer, ¿cierto? Cuando hay daños importantes, favorecer la reparación o estabilizar ese proceso, comenzar a estabilizarlo, podemos dar también condroitinsulfato y glucosaminoglicano. En cuanto al tratamiento local, podemos administrar, ¿cierto? Dexametasona, prednisona, generalmente en pomadas, ¿ya? Pomadas, que vienen con dimetilsulfóxido. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de dimetilsulfóxido? Aquí lo ocupamos mucho. ¿Ya? Y hay otros tratamientos también, ¿cierto? Que son ya, que tienen relación con lo que se conoce como medicina regenerativa, que es los concentrados plaquetarios, células madres, algunos procedimientos como el stripping. ¿No? Ahora, para llegar a hacer esto, primero tenemos que hacer este tipo de tratamiento, porque nosotros necesitamos desinflamar un poco para proveer este tipo de tratamientos que son de medicina regenerativa. Si tú tienes un caballo que se rompió el tendón hoy día, lo diagnosticaste, que se dio con un 8% de ruptura de fibra, que se ya hagamos un PRP al tiro, no. Desinflama eso. Dale unos 4 o 5 días. Que se desinflame con ese tratamiento y después hay otro tratamiento. ¿Ya? Si no vas a sobreinflamar eso. Dentro del tratamiento sistémico tenemos cierto sulfato, glucosaminoglicano, que nos van a ayudar, ¿cierto?, a todo lo que es reparación de algunos de esos tejidos, en teoría. ¿Ya? Ahora, la tendinitis crónica, porque se recalca acá que generalmente una tendinitis crónica no tiene mucho sentido a veces hacer tratamiento farmacológico. Porque es algo que ya está, si tú llegas y dices, oye, si tendón, no, lo tiene así hace un año. No pierdan tiempo y plata en poner inyecciones. Si van a hacer algo de esto, y generalmente esos caballos no tienen mucho futuro. Los caballos mueren por las patas, dice un dicho. Tenemos también las tendocinoitis, que es cuando tenemos ciertos tendones que van dentro de una vaina. Acuérdense que el tendón flexor superficial no va en una vaina, que vaina, ¿no? En cambio, profundo sí. Sobre todo después que esa vaina a veces se comprime, ¿cierto? Pasando cuando está por el ligamento anular, hasta la manija flexora, todo eso, ¿se acuerdan? Cuando hay esta retracción del ligamento anular y los caballitos, ¿cierto? Se terminan con tendocinoitis. Caballos altos, pasa mucho. Mira, ¿esto está normal? Mira, y tú lo apretas aquí, sí, correcto. Lo que hay que hacer ahí, ¿cierto? Bueno, generalmente son problemas de pulso crónico, con diagnóstico ecográfico, pero la diferencia es que aquí muchas veces no hay daño en el tendón en sí,
sino que es en la vaina, algo está irritando eso y generalmente tiene relación con el ligamento anular. Y aquí si hacemos tratamiento sistémico, ¿cierto? Aunque sea una patología de curso crónico, con antiinflamatorios no esteroidales, ayuda muchísimo, ¿cierto? Corticoides, como dexametasona, etc. Eso es tratamiento sistémico. Y cuando nos vamos al tratamiento local, ahí infiltramos la vaina, ¿cierto? Sacamos, funcionamos la vaina, ¿cierto? Tenocentesis se llama eso. No, sinoteiocentesis, es muy raro. Quitamos la vaina. Sacamos, ¿cierto? El contenido que hay, que es mucho de eso. A 20 minutos hemos sacado. Y introducimos corticoides, ácido hialurónico. En algunos casos se describe el uso de la atropina para disminuir la cantidad de fluido que hay dentro de la vaina. ¿Ya? Lo hemos usado, sí, en algunos casos funciona bien, en otros más o menos, incluso a veces más irritante. ¿Ya? Estos problemas, este tratamiento se hace generalmente para mantener al caballo en ejercicio. Así que vienen competencias importantes. Pero si no es así, lo ideal es que estos problemas finales se solucionen con cirugía. Entonces, es una desmotomía del ligamento anular. Problemas complejos, ¿cierto? Aparato locomotor, vamos a hablar de osteoartritis, todos los caballos de deporte en algún momento, bueno, y todos. Nosotros cuando seamos viejitos vamos a tener cierto grado de osteoartritis, ¿cierto? Tiene que ver mucho, ¿cierto? Cuando yo implanto un tratamiento farmacológico en la presencia de la osteoartritis en el caballo, tiene que ver con respecto a la cronicidad, a la injuria inicial, que es lo que fue, que está provocando esto, ¿cierto? Lo otro es cuál es la articulación, es muy distinto, ¿cierto? Un caballo, por ejemplo, de carrera, tengo una alteración a nivel de carpo, a que tengo una alteración a nivel de el nudo de una pata. ¿Ya? O un caballo corralero que tengo una alteración a nivel del nudo de una mano, a que tengo una alteración a nivel de... siempre hay que definir, o sea, mantener exámenes complementarios para establecer terapia, siempre. Y definir la condición y límite, hasta cuándo yo voy a estar haciendo este manejo farmacológico de esta enfermedad que es degenerativa. Muchas veces yo esto lo puedo alargar el chicle mucho rato, pero ¿para qué? Si el caballo no va a rendir, etc. No tiene mucho sentido. Ustedes ya pasaron por imagen, ¿cierto? Sí. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Está clarito? Los pies. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esta es la tercera falange, hueso navicular, segunda falange, primera falange. Articulación interfalángica distal proximal. En la articulación interfalángica proximal, fíjense que hay acá así como una llama, también, ¿cierto? Acá hay una exostosis con componente un poquitito articular. Y hay una exostosis que tiene como forma de anillo. Mira ahí también, se ve ahí también. Anillo. Ring. Ring bone. O es un anillo. Ring bone. Alto. Articulación proximal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, es un típico problema de osteoartritis. Se ve. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿No? Bueno, volvamos a la imagen. Todas estas cuestiones son horas de vuelo también, así que no se asusten, pero no, yo no me acuerdo nada. Si un día trabajan en el caballo, van a tener que ver esto todos los días y en 2 semanas ya se ha hecho. Tranquilo. No, en 2 semanas, pero no es tan complejo tampoco. Bueno, estos son los típicos casos, ¿cierto?, en que uno dice, ¿qué hago acá? Hago un tratamiento, porque ya el caballo obviamente va a cojear con esto, qué sé yo. Y esto lo puede filtrar en la articulación, porque esto lo puede filtrar y evidentemente el caballo va a andar bien. Pero ¿hasta cuándo lo infiltro? Hasta cuando ya esa infiltración o disminuye el tiempo, un tiempo importante, ¿cierto?, de su efecto, o ya no tiene ningún efecto. Si ustedes hacen una infiltración, usan algún fármaco, corticoide, ácido hialurónico, que sé yo lo que sea, intraarticular en una articulación así, no va a tener el efecto deseado. Entonces ahí lo que queda es subir a otra escala que ya vamos a ver más adelante. Y si ya esa escala no funciona, se puede hacer una cirugía de prevención en ese caso.
Para el tratamiento de la osteoartritis hay que entender que es una enfermedad degenerativa y que el tratamiento, ¿cierto?, es más que nada un tratamiento paliativo y estabilizador, y que está destinado a alargar la vida útil del caballito. ¿Ya? Tenemos tratamientos locales, mediante electrocentesis, ¿cierto? Esto de funcionar la articulación, etc. Masaje, fisioterapia. Y el tratamiento sistémico de la osteoartritis. Tenemos corticoides, ácido hialurónico más corticoides, ácido hialurónico solo, ya sea inyectable o ya sea por vía oral. Por ahí se discute un poco la absorción que tendría el ácido hialurónico vía oral en el caballo. Y uno sí, yo creo que tiene una buena absorción. Se ven los cambios. Y también se pueden utilizar moduladores de la inflamación. Moduladores de la inflamación que tienen un efecto corto, 5 días o algo así, pero que son en base a productos naturales y cosas así. Eso, se originan, ¿cierto?, dentro de lo que es toda la medicina homeopática, y cosas. En general tienen un buen efecto, y que son los que tú podrías ocupar en la eventualidad que tienes un caballo que va a competir, que tiene una dolencia baja, producto de algún daño articular, una dolencia muy baja, pero justo al momento de la competencia importante, tiene ese problemita. ¿Ya? Una dolencia baja, estoy hablando. Entonces, qué sé yo, el caballo va a correr el derby. El derby se corre una vez en la vida. O va a ir al Champion de Rancagua, eso va a correr una vez en la vida. Sí, claro, puedes hacerlo, si es una dolencia baja. O si no, no se puede competir. Y aparte que todo este tipo de competencia siempre hay un estudio veterinario previo, que es lo que define que es competir, ¿no? Los corticoides, ¿cierto? El efecto intraarticular es un potente desinflamatorio, increíble. Puedes tener un caballo, qué sé yo, que tiene una lesión intraarticular aguda, un chip. Le pones corticoide, le quitamos lo que era casi inmediatamente. Y el otro así. Bueno, analgésico, ¿cierto? También tiene un efecto analgésico importante intraarticular. Inhibe la migración de células inflamatorias del sitio, inhibe los procesos anabólicos y catabólicos. Eso es importante. Inhibe los procesos catabólicos y anabólicos. ¿Por qué? Porque acuérdense de que la enfermedad degenerativa articular, ¿cierto?, que tiene esta expresión en una osteoartritis, parte por un desbalance. ¿Se acuerdan de medicina? ¿O qué medicina? No, yo tuve. Tienen parte por un desbalance, ¿cierto?, entre los procesos catabólicos y anabólicos de reparación intraarticular. Y empieza el proceso catabólico a primar sobre el anabólico. Entonces lo que hace el corticoide es que elimina los dos procesos. Entonces lo poco y nada del proceso anabólico, es decir, reparatorio tisular, se bloquea también. Por eso el corticoide es pan por hoy día, pero hambre para mañana, porque sabemos que, ok, voy a hacer comprimido ahora, que va a ser lo necesario, pero que le estoy acortando la vida útil igual a esa articulación. Ahora, en caballos de carrera, como la vida útil es tan corta, se usa mucho eso, pero en otras disciplinas hay que tener ojo con eso. Son distintos los tipos de tratamientos y medicina que se hacen en distintos tipos de disciplinas. ¿Ya? Los efectos adversos intraarticular, a veces podemos tener inflamación pasajera, cosa curiosa, pero ocurre, generalmente está relacionado con los vehículos que puedan tener estos fármacos. Metaplasia ósea, artropatía esteroidal. La artropatía esteroidal, ustedes se van a dar cuenta al tiro porque van a filtrar el caballo y lo van a llevar a los 2 días que el caballo tiene así una articulación. El caballo no tiene fiebre, hay algo de dolor, y por mucho que lo administre antiinflamatorio y todo, no se va, digamos, disminuyendo tan rápido como otros planes. Distinto a una artritis séptica. La artritis séptica, ¿cierto?, va a tener la inflamación, pero va a haber fiebre, va a haber mucho dolor, etc. ¿Ya? Bueno, se asocia mucho la administración de corticoides a artritis séptica según la bibliografía. Yo lo tengo anotado acá, pero para mí eso tiene más que relación con mal manejo, ¿cierto?, al momento de la artrocentesis. Todos los que trabajamos en caballo alguna vez, y que estamos harta, que sí, pero yo casi no lo mismo, casi por cirugía, pero por muchos años necesitaba, no sé, 2 caballos al día, 3 caballos al día. Se hace mucho eso. Todos alguna vez vamos a tener alguna artritis séptica, con mucho cuidado con eso. Y ahí te da miedo.
Pero ahí hay que actuar rápido, ¿no? Hacer lavado articular y todo eso. Corticoide, ¿cierto? Intraarticular, transfinolona. Hay otros más que se pueden utilizar, sí. Estamos hablando acá del Desley, ¿cierto? La transfinolona tiene muy buen efecto intraarticular. Hay varias presentaciones, ¿cierto? Para caballo. Anda bien, anda bien. Esta transfinolona, ¿cierto? Se puede combinar, y lo ideal es así, ¿cierto? Con un ácido hialurónico. El ácido hialurónico, ¿cierto? Tiene un efecto sobre los sinoviocitos, favorece el mantenimiento de la integridad articular, mejora la viscosidad del líquido sinovial y disminuye la inflamación. Cuando tú tienes trastornos articulares iniciales, ¿cierto? A lo mejor incluso es mejor solo poner ácido hialurónico, porque como ven ahí, ok, tiene buenos efectos, a lo mejor no tan potente como el corticoide, pero no está inhibiendo los procesos catabólicos y anabólicos de la articulación. Entonces, si la dolencia es baja, probemos primero con esto. Muchas veces zafa con esto, el caballo que si yo tenía 2 meses o un mes o más de que el caballo ande impecable. Incluso si tú vas a operar un caballo porque tiene un chip, pero tiene una competencia ahora y que es mejor operarlo después de la competencia, pues intenta con esto. Porque si ya le pones corticoide, ya para operarlo, ya no pasa nada. Yo por lo menos no opero caballos que han sido infectados con corticoide al menos los últimos 2 meses o 3 meses. Los moduladores de inflamación, como hablábamos, ¿cierto? Tienen la liberación de mediadores inflamatorios, el trombel, el CIT, todo eso, ¿ya? Se utilizan, no son, en general, no se consideran doping. A veces no se llama para nada, pero sí. Dentro del tratamiento sistémico, podemos utilizar cierto ácido hialurónico, con sulfato, moduladores de la inflamación, todo eso para la osteoartritis, eso ayuda. El comienzo de los, o sea, cuando ustedes ya ven un cuadro articular que ya tiene sintomatología de osteoartritis, ahí viene el comienzo del fin, y ahí es donde tienen que aplicar esta terapia farmacológica. ¿Ya? No pueden dejar pasar mucho tiempo. También existe, ¿cierto?, la administración de ácido hialurónico, delante hablábamos, ¿cierto?, de articular, también existe la administración endovenosa, ¿ya? Anda bastante bien, tiene muy buen efecto, el problema es que es un poco oneroso, ¿ya? Oneroso. Ahí está, ¿cierto?, de la izquierda, el original y más conocido, Legend, en la derecha hay una copia, pero sí una muy buena copia, ¿cierto?, y hay otro más. También podemos administrarlo, ¿cierto?, vía oral. Hay varios. Está lleno ahora. Hace 15 años atrás, o algo así, casi no había, ahí estaba por eso posté esa foto, que fueron los primeros que salió. De Flex Force. Ahora no, ahora está lleno en el mercado. Ahí están nacionales. Y bien bueno. Insisto, por ahí hay algunas publicaciones que ustedes leen que dicen que la absorción de ácido hialurónico en el cabello sería baja o incluso casi nula, pero yo creo que sí es alta y de buena calidad. Tenemos también sulfato inyectable, eso ayuda mucho también, ¿cierto? Sistémico, Acrylican, Politin, etcétera, hay varios. Generalmente vienen con tratamientos completos, algunos como estos, que es un frasco, día por medio hasta terminar toda la caja. Y tú ves el desempeño del caballo, ¿cierto? Mejora porque ya no hay dolor, hay cierta estabilización del proceso osteoartrítico. Ayuda mucho, pero como dijimos al principio, esto es una enfermedad degenerativa, con este tratamiento no estamos solucionando nada. Solamente estamos aplacando un poquitito la psicología, ¿ya? Y estabilizando el proceso. Tenemos con sulfato también oral, ¿cierto? Que eso sí que existía hace mucho y sigue existiendo. Para caballos, ¿cierto? Lo que se hace ahora es que muchos de estos jarabes viene mezclado ya el condroitin sulfato con el ácido hialurónico. Por ejemplo, hay un jarabe que se llama Conquer, Cosequina, hay varios. ¿Ya? Que vienen mezclados ya. Es mejor porque al final a la larga sale más barato para el tipo cuando hace la receta que compre esto que viene todos los dos listos a que compre los dos aparte. Ahora, estos frasquitos cuando vienen mezclados valen. Hay algunos que tienen valores de, no sé, 140.000 pesos el jarabe, porque son principios más o menos caros, ¿ya?
Y también, ¿cierto? A nivel sistémico, los famosos moduladores de la introducción. Ahora, eso es como lo básico. ¿Ya? Generalmente hasta ahí uno se va manejando. Pero cuando nuestro equipo empieza a lo mejor a avanzar en forma más importante, tenemos alguna herramienta farmacológica para poder, digamos, tratar esto, poder medicar el caballo, sí, efectivamente. Y para eso es que existen algunos productos que son los famosos bifosfonatos, no sé si han hablado de eso. Fíjate este caballo que tiene ya, no hay espacio articular acá. ¿Ya? Esta es una foto para decir que si yo no administro bifosfonato en la etapa adecuada, es decir, cuando el proceso está avanzando ya un poquitito más fuerte, pero no llegando a este nivel que es totalmente incompatible, no tengo ni un sentido de administrar bifosfonato en un caballo así. Lo que hay que hacer acá es una cirugía que es una artrosis. Lo digo porque por mucho rato los bifosfonatos, ya vamos a hablar de ellos, son muy buenos. Muy buenos. Pero hasta cierto límite. Ya después ese límite no tiene sentido. Y los bifosfonatos son caros. Artrodesis. Artrodesis. Se coloca una placa ahí y los perioditos. Eso fijo. Y después puedes competir, no, creo que la recuperación es larga, hablamos 8 meses, un año de eso. ¿En qué está? En la artrodesis. No. La cirugía y la recuperación es larga. Bifosfonato. Ay, ¿dónde está? Ya. Dentro de los bifosfonatos, ¿cierto? Tenemos, anoten ahí, tenemos el ácido tiludrónico, famoso Tildren. ¿Hipodrónico? Tiludrónico. Tiludrónico con T. Tiludrónico. ¿Ya? Tenemos el ácido soledrónico, por ejemplo, ¿ya? Todos estos productos se administran, ¿cierto?, por perfusión regional, es decir, endovenosa directo en la zona donde está afectado, o sistémico, tienen buena distribución igual sistémica, así que a veces eso de la perfusión regional puede ser un poco arriesgado. Tiene muy buen efecto, se usa harto, sobre todo en caballos corraleros, que parten con problemas, por ejemplo, articulares, el de nudo, o algo así, tú ya ves que ya está formando una exostosis o algo así. A lo mejor ponerle, ¿cierto?, estos bifosfonatos. Los bifosfonatos, vas a ver que el efecto que tienen es buenísimo. Lo colocas una vez y tiene un caballo casi sano 6 meses, 8 meses, sin problema, toda la temporada. El problema es que cada vez más hay que ir disminuyendo ese tiempo. Entonces, ya cuando empieza a pasar eso, es mejor ya cortar el tratamiento farmacológico y seguir con el tratamiento netamente quirúrgico, algo así, en los casos que se pueda. O si no, jubilar nomás al caballito. Cosa importante de los bifosfonatos, solamente deben ser administrados, ¿cierto?, en animales cuyo desarrollo ya está terminado, es decir, no puede estar administrando en animales que todavía están en crecimiento. Los caballos crecen, o la madurez zootécnica del caballo es más o menos los 3 años. ¿Ya? Entonces, todos los bifosfonatos deben ser administrados a caballos mayores a 3 años. Antes de eso, tú corres riesgo, ¿cierto?, de que existan fracturas espontáneas. ¿Ya? Ojo con eso, importantísimo. Por eso es que en hípica, ponte tú, como corren caballos, empiezan a correr a los 2 años, no se usa mucho, pero en caballos de salto, caballos corraleros, se usa. ¿Hayan escuchado el cuento? Es cara así, una inyección, 200 lucas. Ahí venía toda una parte, pero siga. Sesamoiditis. La sesamoiditis, ¿cierto?, también es una patología que se puede dar en algunos casos, ¿cierto?, de forma esperada. A veces no tiene signología clínica, pero cuando tiene signología clínica, por ejemplo, en algunos ejemplares, principalmente de equitación, ponte tú, hay que hacer cierto grado de tratamiento. El tratamiento general es, fíjese, todo es igual, si los caballos no son, pero el chile es diagnosticar.
Corticoides, ¿cierto? Antiinflamatorios, isoxsuprine. El isoxsuprine es, ¿cierto?, un vasodilatador periférico que nos va a ayudar, ¿cierto?, a todo lo que es la circulación sanguínea del hueso. Puede ser que en la sesamoiditis, ¿cierto?, hay aumento de canales vasculares porque empieza a haber un cierto grado de falta de riego, podemos decir sanguíneo en la zona, por la sobretracción, ¿cierto? Esto va a provocar inflamación de ósea, y eso va a provocar cierto aumento del flujo sanguíneo, pero para que no se empiece a formar, ¿cómo se llama? Éstasis sanguíneo en la zona por la inflamación. Fisiológicamente esto se empieza a debilitar y empiezan a agrandarse los canales vasculares. Es una de las tecnologías que se ve en la sesamoiditis, ¿cierto? Y tratamiento local, pomadas con fenilbutazona más dimetilsulfóxido, y todo asociado a fisioterapia y herraje. Todas estas cosas están dentro del programa, ¿cierto? Por eso las pasamos, pero yo creo que habría que hacer el programa como farmacología general del aparato locomotor, no por sesión. Es más fácil. Isoxsuprine, como les decía, un vasodilatador. Viene en presentación de, antiguamente venía en polvito, ahora vienen, bueno, antiguamente venía en polvito y en comprimido, ahora solamente hay en comprimido, ¿cierto? Entonces hay que molerlo y se da por boca. Es un, como decía, un vasodilatador periférico, se utiliza bastante. Algunos colegas dicen que no sirve para nada, incluso que sería contraproducente administrarlo en algunos cuadros, pero yo soy de la escuela de que no, esto sirve, hecho sirve mucho. Ténganle fe al isoxsuprine. Enfermedad navicular, ¿cierto? Lo mismo, si se fijan, ya esto lo tienen que hacer ahí, o se lo van a decir. En general, el tratamiento de la enfermedad navicular es en base a infiltraciones de la úlcera navicular, ¿cierto? Con corticoides, moduladores de la inflamación, manejo de raje, también con la farmacológico, sí sé, pero hay que nombrarlo, no todo eso no ocurre. Y sistémico, podemos utilizar isoxsuprine, ¿cierto? Inicialmente. Y aquí en este caso, por ejemplo, en este caso de enfermedad del hueso navicular, este es un problema, ¿cierto?, de enfermedad degenerativa articular, donde hay varios componentes, ¿ya? Y uno de los más complejos, ¿cierto?, es la cara articular del hueso navicular muchas veces. Y el hueso navicular es sí. Y es que la enfermedad del hueso navicular está hiper recontraindicado utilizar, ¿cierto?, los bifosfonatos. El ácido tiludrónico, que es el tilde, o el ácido soledrónico, que es el soledrón. Ahí utilizan los, cuando ustedes, sobre todo en casos corales, cuando se diagnostica el tratamiento de la enfermedad del hueso navicular, partan primero con tratamientos más bien básicos. El isoxsuprine, no usen al tiro el ácido soledrónico. Déjenlo para cuando el problema sea un poquito mayor. Cuando ya el caballo salga de la pesadera caminando así, ya, comprémosle, ya. Pero antes de eso, ocupen lo otro, lo que hemos hablado antes. Cuando ya está un poco avanzado el tema, vayan con los bifosfonatos. ¿Ya? Bifosfonatos. Pregunta, por ejemplo. Si yo dijera, ejemplo, macho, corralero, 10 años, presenta un cuadro de enfermedad del hueso navicular o enfermedad podonuclear o así, que ya no responde a la infiltración con corticoides. ¿Cuál sería el tratamiento de su elección? Si yo le pongo cambiar corticoides, si yo le pongo ácido hialurónico, si yo le pongo isoxsuprine, si yo le pongo Tildren o soledrón, por un cual. O soledrón. ¿Entendió? Bueno, ya no puedo hacer esa pregunta. No quiero curso. Los bifosfonatos, bueno, ahí va a haber todo un resumen. Vamos con su tiempo, mucho batir y esto se sube. De más o menos lo que hacen los bifosfonatos, ¿ya? Se utiliza nada.
cuando llegó esta cuestión, porque esto se desarrolló, en general, los bifosfonatos se desarrollaron en medicina humana para lo que es la osteoporosis. Y en Europa alguien dijo, esta cuestión funcionará en caballo. Empezaron a desarrollarlo en caballo y fue como, wow, increíble. Pero era carísimo, no llegaba a Latinoamérica. Y después ¿quién fue el primero? Lo trajo Cheni, parece que fue el primero. Trajeron el til. Y, wow, era fantástico. Pero era carísimo. O sea, si ahora es caro, una inyección de til, no sé si tuvo. En esa época era ahora así como 500.000 pesos. Pero había un viejo que lo pagaba. Claro que uno al final dice, chuta, ¿qué le cobra al viejo? Si ya tuve que sin plata con la... Bueno, ahí está la descripción, ¿cierto? Para que usted, yo solamente tengo 50%, los otros 50% lo hacen ustedes estudiando. Tilde. El tilde, ¿cierto? Inhibe la reabsorción del hueso, disminuye el dolor, ayuda a la remodelación del hueso donde hubo reabsorción, eso es muy importante. Ayuda a la remodelación del hueso donde hubo reabsorción. ¿Ya? Si se acuerdan de todo lo que es la fisiología de reparación tisular en el hueso, fisiología, el capítulo de cicatrización, en algún momento deben haber hablado como de los procesos de cómo repara un hueso. Acuérdense que hay un proceso en que llegan los osteoclastos, que destruyen todo, después llegan los osteoblastos, que remodelan todo eso. Bueno, lo que hace el Tilgren es que modula esa acción. Modula esa acción. Entonces, ayuda a la remodelación del hueso donde hubo reabsorción. Cuando hay reabsorción ósea, ese hueso en el fondo queda con tejido de reparación ósea, pero no tan firme, podríamos decir, tan funcional. Eso es lo que hace en el fondo del ácido hialurónico. Va estabilizando el proceso. En el fondo va alargando el final. Si el final era aquí, te lo pone más allá. En algún momento igual va a llegar al final. Ni el tilde, ni el ácido hialurónico, ni nada te lo va a solucionar, pero ayuda bastante. Es muy bueno. Úsenlo. ¿Ya? Bueno, ese es el Soledrón argentino. Algunos de estos productos están, ¿cómo se llama? De hecho, inscritos y autorizados en Chile. El problema es que a veces los laboratorios no traen mucho, se agotan, entonces ahí parte el mercado negro y ahí se empioja todo. Todo empiojado. Fíjate acá el ácido soledrónico, ¿cierto? Para todas las cosas que se puede usar, artrosis, artritis en general, el paraban óseo, el síndrome navicular de menos de 6 meses, exostosis metacarpianas, artrosis transversa de columna, fracturas por estrés, sesamoiditis, osteocondritis disecante, epifisitis, etc. Ahora, esto de acá es lo que dice el fabricante, lo que dice, pero si ustedes tienen osteocondritis disecante, con algún componente, ¿cierto?, que se soluciona con cirugía, mejor no queden al caballo antes de estar poniendo esto. Se soluciona de regla. ¿Ya? Ojo, las fracturas por estrés anda súper bien, pero acuérdense, en animales sobre 3 años. Si ustedes tienen un caballo de carrera que debutó, se lesionó y tuvo una fractura cortical de caña, una fractura por estrés, tiene menos de 3 años, no pueden hacer este tratamiento. Entonces es súper perjudicial. Ahí lo que tienen que hacer es otro tipo de tratamiento, una cirugía o una cosa así. Pero el caballo ya de 4 años ocupa esto, a veces anda bastante bien. Existen otros ciertos productos, ¿cierto? Como el Ospos, ¿cierto? Y también son ciertos parte de este grupo de fármacos que andan bastante bien. Son caros, sí, pero andan bien. Vamos a cambiar un poquitito lo que es fractura expuesta. Generalmente lo que se hace cuando hay fractura expuesta en el caballo, primero evaluar dónde es la fractura. La fractura expuesta es en un miembro. Generalmente se tiene muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. ¿Ya? Ahora, si la fractura en un miembro es cerrada, no es expuesta, puede tener muy buen pronóstico.
fracturas de metacarpo, podemos poner placas. Es curioso. Lo hemos hecho y han dado bien. Pero si está expuesto, esto está contaminado, y ya si está contaminado, la osteomielitis que va a tener no tiene sentido. Entonces, ahora, eso es en miembro. Ahora, en cualquier otro lado, hay que ver, ¿cierto?, la magnitud de la fractura y todo ese tipo. Ahora, en la gravedad de las lesiones determinantes, ¿cierto? Muchas, obviamente todas estas en general tienen resolución quirúrgica, cuando no hay el miembro, digamos, generalmente. El miembro se puede hacer algo, no es que no se puede hacer, pero finalmente termina mal. No puedes poner placa, pero sí puedes poner pin con un yeso y la cuestión, al final termina mal. A veces termina bien, pero finalmente no. El tratamiento en general es impedir, ¿cierto?, una mayor contaminación e infección y el manejo del dolor, obvio. Obvio. Y ahí tenemos, ¿cierto?, antibióticos. Generalmente ya hablábamos del uso de antibióticos en caballo, más o menos como partíamos. Tenemos que sí potenciar fármacos que tengan buena llegada al hueso. Por eso es que ahí partimos con quinolona, o si no, tenemos cefalosporinas con aminoglucosio. Y antiinflamatorios no esteroidales es importantísimo, ¿cierto? Si bien el caballo tiene un umbral de dolor muchísimo más alto que el de nosotros, igual la factura puede, y mucho. ¿Ya? Está bien. Osteosíntesis. Es lo mismo. Siempre que tú haces una osteosíntesis tienes que tener un muy buen techo de antibióticos. Aquí, en el fondo, aquí todo lo que son los tratamientos farmacológicos es un apoyo solamente a la terapia, digamos, para mejorar esta situación. Generalmente cuando hacemos osteosíntesis se hacen en pabellón, con un ambiente súper expedito, impecable. Entonces partimos con, o al menos yo, o la mayoría, partimos con tratamiento en base a cefalosporina y aminoglicosio, finalmente cobarcar, porque está encima, algo así, es lo que más utilizamos. Pero se puede hacer otras combinaciones. ¿Ya? Y también antiinflamatorio no esteroidal, analgésico y todo. Pero ojo, aquí hay un punto que tiene que ver con el manejo del caballo. Cuando yo le coloco todos esos tornillos a un caballo, que sé yo, y anda bien, se para bien, no le puedo quitar el dolor completamente. Porque si le quito el dolor completamente, se va a echar y se va a parar como si no tuviera nada. Y los implantes que ocupamos son de uso humano, no son para caballos. Existe en el mercado mundial solamente hay un implante diseñado para caballo, que es el implante de la artrodesis de la interfaláctica proximal. Todos los otros implantes son de uso humano. Usamos tornillos 4,5, 5,5. Están diseñados para soportar pesos de 80 kilos hasta 150 kilos máximo. Y esto nosotros tenemos que ingeniar una adapta para que soporten el peso de un caballo de 450 kilos. Entonces, cuando hacemos esta cirugía generalmente el tratamiento analgésico antiinflamatorio no lo hacemos tan potente, ¿ya?, como a lo mejor se puede hacer en otras especies. Ahora, generalmente, si la cirugía está hecha, el caballo, el dolor casi va a desaparecer. Los caballos entran caminando así, y salen caminando así. El tipo dice, ah, quedó bien. Ahora, si sale así, ah, qué bueno. Pasa. Bien, vamos a cosas más interesantes. La laminitis. Bueno, sabemos que la laminitis es una enfermedad sistémica, que tiene distintas teorías, por tanto, tratamiento tipo de laminitis casi no hay, pero sí convergen, ¿cierto?, muchos tratamientos según la convergencia también de las distintas teorías. La laminitis es una enfermedad súper compleja, tiene un pronóstico reservado. Uno sabe cómo parte, pero nunca va a saber cómo va a terminar, si tu caballo se va a mejorar, si no se va a mejorar. Es súper rara vez si tú puedes llegar y ver un caballo, claro, en un over 3, como ese, ahí, la mano delante. Oh, está mal, lo tratáis y el otro día está impecable. O caballos que solamente tienen un poquitito de congestión, lo empiezan a tratar, y la congestión sigue, y no hay como quitársela y decir manejo, y el caballo al final, a las 2 semanas que buscan hacerlo, porque ya se le salió la tercera falange por la suela. Sí. La laminitis aguda es siempre una emergencia, y como decimos, ¿cierto? Sabemos cuándo comienza, pero nunca cómo finaliza.
El tratamiento de la laminitis aguda está destinado principalmente al control del dolor e inflamación, porque acuérdense de que hay trastornos circulatorios de las laminillas del casco, ¿cierto? Lo cual provoca falla en el rebo sanguíneo. Hay ciertas trombosis, ¿cierto? Con un flujo sanguíneo muy potente, por tanto, hay éxtasis sanguíneo, se empieza a provocar isquemia. Entonces, si yo tengo dolor, aumenta la presión sanguínea. Si aumenta la presión sanguínea, me va a aumentar todo este cuadro que hablamos en el casco. Eso me va a aumentar más el dolor. Y el dolor me va a aumentar la presión sanguínea, se un círculo vicioso. Lo primero que tienen que hacer en un caballo con laminitis, lo primero, aplaquen el dolor. Lo primero. ¿Sí? Evacuación intestinal, también es importantísimo, sobre todo por las teorías que hay que tienen relación con la teoría de la vasoconstricción. ¿Ustedes están en medicina o ya tuvieron medicina? Ya tuvimos medicina. Ya, ¿te acuerdas que le hablamos a lo mejor de los ciudadanos, pero en la laminitis hay varias teorías? Está la teoría de las metaloproteinasas, de la vasoconstricción y otras más, ¿cierto? Para hacer los tratamientos, como son teorías, tenéis que hacer como que todas las teorías fueran reales. Entonces, según la teoría de la vasoconstricción, lo ideal es sacar cierto contenido intestinal. ¿Ya? Hay que hacer una terapia regulando la presión sanguínea, vasodilatadora y antitrombótica, favorecer la eliminación de toxinas y prevenir la rotación de la tercera falange de alguna manera, ¿cierto? Para el control del dolor y la inflamación podemos utilizar fenilbutazona, ketoprofeno, megluminoxacinio o incluso aspirina, ¿ya? Incluso aspirina. Los ritmos horarios, fíjense ahí que son cada 12 horas, es importantísimo, ¿ya? Podemos utilizar uno de cada uno, no es que utilicemos todo. Ahora bien, sí podemos combinar, por ejemplo, los 3 o 4 primeros días, disculpen, los 3 o 4 primeros días, combinación de fenilbutazona y ketoprofeno. O sea, perdón, fenilbutazona y megluminoxacinio. ¿Por qué? Porque el megluminoxacinio tiene un componente antiendotóxico también, como hablábamos, ¿ya? La aspirina la nota ahí porque sale en varios periódicos. Pero anda mejor esto. Esto anda bien, no anda mal, pero es muy complicado conseguirlo. Generalmente no es que compramos aspirina en la farmacia. Compramos ácido acetilsalicílico que viene unos potes en polvo. Tú calculas los gramajes y qué sé yo. Eso acetilsalicílico así en pote creo que lo usan en las aves. Profe, ¿por qué se da cada 48 horas? Esa diferencia de las otras. Pues generalmente ya después de eso no tendría mayor efecto. Se utilizan las fases iniciales. Pero usted había dicho que el meglumil, la liximio, Sí. en asociación con ketoprofeno, fenilbutazona. No. Ahí me equivoqué. La fenilbutazona con la megluminoxacinio. Estos dos los puedes dar asociados en la fase inicial, los 3 primeros días. Va a tener un muy buen efecto el control del dolor y la inflamación. Importante tener en cuenta que hay varias cosas que salen de algunos papers, ¿cierto? Que la fenilbutazona es la megluminoxacinio o fenilbutazona, ¿cierto? Tiene la agregación plaquetaria durante el periodo más corto, el segundo agente es superior al primero, y a la aspirina en la supresión de los efectos cardiovasculares provocados por endotoxemia y mediados por las prostaglandinas. ¿Ya? Por eso es que los asociamos, lo que estábamos hablando. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes pues estudiando van a ver todo eso. Ahí están los famosos potes estos de ácido salicílico. En las farmacias veterinarias, cooperativas, parece que lo usan para la avícola, con los chanchos, no me acuerdo. Avícola. Uno de los grandes inconvenientes en el uso de la aspirina en el caballo, su vida media corta, lo que obliga a administrarla de forma frecuente, haciendo al animal más vulnerable a efectos colaterales. Eso lo dijo el doctor Poli. ¿Sabes quién es el doctor Poli? Es un gallo que es seco, que además ha estudiado la laminitis. De hecho, él solo ya ha elaborado 2 teorías de la laminitis. O sea, primero elaboró una, y después siguió estudiando y contradijo su propia teoría. Hizo otra. Y es australiano, de la Universidad de Melbourne. Y una vez estaba en el estudio y tenía una cuestión. Y alguien dijo, y mandémosle un mail a Poli. Y de repente dije, mandémosle, buscamos, y de repente, se llama el doctor Poli.
¿Dónde? Y nos contestó, o a los 2 días, oh, estimados colegas, gusto, bla, bla, bla. Dijo, no, están equivocados, ignorantes que digo. Pero contestó. Bueno, hay algo muy importante, que hay que decirlo, pero no, hay que decirlo. Los corticoides están contraindicados por potenciar los efectos de las catecolaminas. No usen corticoides, y si potencian los efectos de las catecolaminas, va a provocar una gran vasoconstricción y más estasis sanguínea. No usen corticoides de la laminitis, por eso, porque se potencian los efectos y agrava el cuadro. Ahora, todo esto que está aquí es por lo que uno ve en la práctica y por algunos papers de investigaciones que se hicieron en el año 80 y tanto. Por ahí. Ahora hay toda una idea de algunos colegas, no son en Chile, pues, ¿no?, de que sí se pueden usar los corticoides. Yo alguna vez he visto caballos que se le han puesto corticoides y han mejorado muy poco. Generalmente tú colocas el corticoide cada vez se va más bajo. Así que mejor sigamos con la idea antigua de nuestros abuelos, que mejor no usen corticoides en las laminitis, ¿ya? No. Los corticoides aumentan la gravedad de la infosura, prolongan su curso y aún pueden inducir su iniciación. De hecho, existe la laminitis por sobredosis de corticoides. Si un caballo le administra mucho corticoides, por ejemplo, le hace una fijación intramuscular con prednisona. Y aparte le da unas inyecciones de dexametasona. Y vuelve a hacer la administración de prednisona, qué sé yo, a la semana. Y hasta el riesgo de que caiga por la mitad de eso no pasa nada, pero a veces sí. La evacuación del contenido intestinal, sencillo, ¿cierto? Sondaje, vaselina, agua, bicarbonato, para tamponear la acidez intestinal. Disminución y control de la presión sanguínea. Lo que más utilizamos, ¿cierto?, es furosemida, por lejos. Entonces, todo caballo que esté con laminitis haga un tratamiento de furosemida. Con esto, perdón, van a otorgar, ¿cierto?, mantener la presión sanguínea bajita. Se puede medir, de hecho, hay que medir la presión sanguínea en el caballo. ¿Dónde se mide la presión sanguínea en el caballo? En la cola. Ahí ponen el manguito, ¿ya? Y se alejan de las patas. Generalmente ocupamos estos manguitos con un cablecito. Claro. Hay caballos que le apretan la cola y les da lo mismo, pero hay caballos que apretan la cola y dicen, ¿quién baja? Cuidado. También podemos utilizar acipromicina, ¿cierto?, en dosis subterapéutica, o sea, el más bajo de la dosis que lo utilizamos para lo que son los tratamientos. Para los tratamientos, para los tratamientos, ¿cierto?, como sedantes o qué sé yo, ¿cierto?, tiene un muy buen efecto, ¿cierto?, para disminuir la presión sanguínea. Acá están los parches de nitroglicerina, que son de uso humano. Están, a veces se descontinúa, a veces vuelven a aparecer, así que por eso está anotado ahí. No de primera elección. Si es que existe, existe. Si no existe. El año antepasado, hace 2 años atrás, no había. El año pasado, había. Este año no sé, no he tenido necesidad, pero... entonces, si hay posibilidad de tenerlo, es muy bueno. Son 2 parches cada 100 kilos de caballo. Eso te ayuda a mantener, los cambias cada 72 horas. Buenísimo. La vasodilatación la podemos lograr, ¿cierto?, en base al isoxsuprine, que es lo que hablábamos antes. Isoxsuprine, ¿cierto? 0,8 miligramos kilo cada 12 horas oral. Cada 12 horas oral, respetar los mismos horarios fundamentales. El isoxsuprine ha sido utilizado en forma empírica como parte del tratamiento de la enfermedad navicular. Se utiliza de 0,66 miligramos kilo 2 veces al día, 0,6 a 0,8. Por 20 a 30 días. No obstante, se discute su utilidad en esta enfermedad, como todo. Eso lo dijo el doctor Ponto. Según él, no tendría acción terapéutica, y yo creo que sí. Por eso, ¿se usa por qué? Por los buenos resultados de la práctica diaria. Y el isoxsuprine. El isoxsuprine tiene un efecto similar al sildenafil, al Viagra.
Entonces, cuando uno a veces ha contado esto, en los corrales, o qué sé yo, los viejos se chorean y son suprimen. No. Dice, todos son suprimen. Hay que utilizar agentes radiológicos, ¿cierto? Quiero que sea un agente radiológico que tiene habilidad para deformar el eritrocito, ¿cierto? Y actúa mejorando, ¿cierto?, la perfusión. Hay un producto, hay un fármaco, ¿cierto?, que lo usamos mucho, pero es de uso humano. Y lamentablemente, los laboratorios que lo estaban haciendo empezaron a dejar de hacer. Entonces todavía queda, pero quedará para un par de años más. Después del mercado negro, que es la pentoxifilina, ¿cierto? Fundamental. Te va a ayudar muchísimo, ¿cierto?, a mejorar todo lo que es la perfusión a nivel de la navina. Profe, ¿Sí? va al break. ¿Ah? Va al break. ¿Quieren break? Sí. Son terribles, flojos. ¿Ah? ¿Qué hora es? Son 10 para las 10. ¿A qué hora termina esto? A las 10 para las 40. 10:40. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hacer pipí? Ya, 5 minutos. 5 minutos. Muy poco. Ya, 10 minutos. Ya, 20 minutos. No, si tengo que terminar y pasar los contenidos. Y se ríe, ¿sí, verdad? La próxima semana es la prueba. Está muy difícil. Toda la materia. ¿Va a subir la materia? ¿Ah? ¿Va a subir la materia? No, ¿por qué vos? Ah, sí. No, está fácil. Acuérdense, a veces el ramo lo pasa con alergia. ¿Ustedes tienen la prueba junto con la de gato o no? ¿Sí? No, pero el control parece que la profesora de datos le tiene que mandar preguntas. Ella me tiene que mandar Pero para el control. para el control, no para la prueba. Seguro. Profe, yo tenía que dar al revés, que era para la prueba. Creo que sí, me llegó un mail, ahora que me acuerdo. La no preguntó sobre gato, la cátedra ahora de Kino. No, se pasó. Sí, pero para que te acuerdes. ¿Qué va a ser? De la cátedra igual. Sí, parece que va a cátedra también. Yo no entendí que. No, bueno, voy a cachar el. Yo sé. Que me comentó. Levantó correo la semana pasada porque. Ah, sí, dije, bueno, cuando lo conozca hablamos. Ya, pues. Sí, ¿Usted necesita ir a un práctico, una cirugía, alguna cosa así? Idealmente, porque yo no voy a estar después. No Ya. sé si le conto bien o no. Sé que no va a estar, no, pero. Lo que pasa es que yo tengo que viajar Ya. en junio y me voy de Chile. Ya. Por muchos días más. Ya. Entonces voy a quedar corta con los prácticos de patología Ya. y justo con la cátedra 3 de fármaco igual porque yo voy a alcanzar a dar las 2. Ya. Yo me voy al 7 de junio. Entonces Oscar me dijo que hablara con los profes para ver qué podíamos hacer y me dijo que hablara con usted para ver el tema de los prácticos porque yo sería el viernes 3 de junio, como ya la última vez que venga a la U. ¿Qué días tiene usted libre para ir a ver si en las mañanas? Los sábados. No. Es que estudio todos los días en la mañana, profe. Tengo clases todos los días en la mañana. Y los lunes trabajo en la mañana. El único día libre que tengo en la mañana es el día lunes por el trabajo. Por ejemplo, martes y miércoles salgo a la 1. Los jueves después de usted ya quedo libre. Después entro a trabajar a las 3. Y los viernes salgo de Talagante tipo 12, 1. Ya, el próximo jueves nos vamos a Pico. ¿Ya? Espérate, el próximo jueves tenía. ¿Qué tenía el próximo jueves? No tenía. El lunes tengo la laringe. Me voy a seguir el jueves. Ya, el próximo jueves traiga ropa de pabellón. ¿Eso es el overol? Un filipino, no, overol. En vaca los hay.
Overol y bota. No confundo un ¿A dónde van? ¿Ah? ¿Dónde van? ¿Qué le importa? No. A hacerle un práctico de patología quirúrgica. Entonces, para que pase por una cirugía y cada excepción, lo tengo un 1. Un 1. Pero no se le olvide subir. No subí bien. A ver, terminando esto subo. No, tranquilo, terminando esto subo. ¿Cómo? Estaba grabando la clase en audio y borré la grabación. La primera clase, la primera parte de la clase. Me quiero matar. Pero puso atención, anotó en su cuaderno. No, tomo apuntes porque grabo las clases. Yo la grabé. Yo te la mandé. Gracias. Es que yo siempre grabo las clases, entonces cambié de teléfono y ahora no sé cómo grabar en este. Y la iba a guardar y se borró. Yo grabo. Ay, gracias. Empezado, así que te lo mando. Sí, en la primera parte nomás. Pues sí, yo esta en verdad la... Maestra, gracias. Francisco. ¿Van a quedarse pendientes los puntos? Ya, ahí también saludamos. A ver, yo la cofre roja. ¿Quieres ir al baño? Francisca, para que se quede mi teléfono grabado, yo quiero una corriente porque Ya, yo gracias. Oscar dice que habrá unos 26 y otros 31. Pero aún no confirma el horario. Yo te averiguo la cosa. No, a él no. El 26 tenemos la cátedra de 31 es martes. Y tenemos cátedra, pues. Sí, en emergencia. Entra datos. Es el 24. ¿Te van a tirar esta pregunta de gato, no? ¿Se la van a mandar en la cátedra? Oye, no cacho nada de gato, me lo tienen que mandar. Pues. Yo entendí que era el paper y nada más. En el control de datos no entraba. De hecho, me acuerdo que la profe dijo, pero esto no va a entrar en la prueba, no va a ser evaluado. Estoy segura, de hecho, puedo revisar hasta la grabación. ¿Dónde está Santa Marta? Estoy segura que sí. Bien, pero Estoy tocando el correo. Digo aquí donde está, ¿qué cosa? estoy con Que esto camina de inglés tierra. 2, práctica básica, producción de suelos, bovino caprino, farmacología, electivo de la especialidad. Que te digo, muy bonito, y por eso me quejo. Me vienen todo menos en ovinos y caprinos, porque es un español y cree que estamos haciendo un doctorado. No se entiende nada. Y ahora está haciendo unas clases de nutrición, pero con fórmula y toda la cosa. Así que ahí no irá a matemáticas, vale. Baja volúmeno porque... ¿Es que yo no me enfermé con ni una vacuna? No, yo a mí me pasó nada con... Pero que con la segunda como que me anduve de calle, pero... De hecho, tengo que practicar ahora para la práctica, tengo que practicar cálculo. Pero y ahora Así pasó. tenía que ir a clase. Ahora la última. ¿Pero cuál es? ¿Parece? No, porque yo no... Porque tenés que saberte la presentación de los medicamentos. Ya no sé. Ya. Pero me molesté. Así me voy y tampoco quiero venir a clase. No, te la voy a colocar. Sí, pues, pero tenés que sacar de la concentración. Es que los doctores se la saben de memoria. Mira lo que
No, ahora me Ah, conozco pero súper eso no lo bien la... No, sí, sí, no lo puedo posible. Pero tenía su nombre, no era perfecta. No, si es que sí, ya me dijo. No te encontré un farmamerical por fe. ¿Cuánto es la dosis de capitán? No sé, pues viste, si eso es lo que tengo que preguntar. Porque la dosis del carpofeno aquí es 4 miligramos y eso es lo que tengo. Por lo menos los fármacos básicos. Bueno, es que a mí me involucra en el mundo y yo cago. Mango callado. Pero está hablando así de eso. No, pues, por ejemplo, no sé, ya, sé cómo se hace la regla maricona de 3, pues mira, ya, no sé, ya, atropina. Atropina es en perros 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo. ¿Cierto? Ya, entonces, como miligramos, Sí. ya, eso voy a usar 0,02. El perro Tendríamos la cantidad de... pero la operación no ocurrió muy rápido. ¿Cuánto de la concentración? Una media, dos media. Mira, me cambió el tiro de tema. Escribimos la misma, pero no responde. Tiene una ampolla, ¿no es cierto? la atropina no parece que la concentración. Estamos por confirmar otro día, primera de la semana segunda, y la segunda semana de junio. El modelo de solución de fase contiene 0,1 miligramos. Que equivale a 0,083 miligramos de atropina. Cada jeringa de 5 ml contiene 5 miligramos de sulfato de atropina, un monohidrato que equivale a 0,1. De cada miligramo de solución indicada, miligramo, mililitro de solución indicada contiene 5 miligramos. ¿Qué también? La comida no me gusta, después de la a la doctora Carol le tengo gato. Sí, bien. Ah, lo voy a Ya hago la regla de 3. 10 por 1, 10. toda la quiere. 10 por 10, 6. Está más enojada con la gata. ¿Por el pollo? Que se van a poner pegadas. La gata que tengamos, la y a mí se subió a la mesa y a la cocina de nada, ya como que respetaba la... Está buena, sí. Me saca todo el bueno, que se fue una terraza, no te olvides por ¿y cómo también? Se subió porque nosotros tenemos una instancia y nosotros lo dejamos ahí. Ya. Sí, porque nunca sabía que tenía la cabeza. El refri está lleno y tenemos que dejarlo por ahí. La concentración del frasco. Ya, pasaron 10 minutos. ¿No? Sí, Sí. 10 minutos. Ya, continuamos. Bueno, dentro de la terapia antitrombótica que se utiliza, ¿cierto? En la laminitis podemos utilizar la heparina. La hemos utilizado durante este tiempo y anda bastante bien. ¿Ya? Antiguamente eran súper cuidadosos cuando utilizaban la heparina. Pero ahora con un tiempo hemos visto que es bastante seguro utilizarla en caballo. Súper seguro. Lo que sí, la vía de administración de la heparina, esto es importante, la vía de administración de la heparina puede ser subcutánea o endovenosa. Yo les recomiendo que lo administren endovenosa, porque subcutánea a veces hay reacción en el sitio de la inyección. Ahora, endovenosa se administra diluida en suero,
¿ya? Diluida en suelo. Ayuda bastante estos cuadros. La aminitis, ¿cierto? Se utiliza en dosis muy bajas, 3 veces al día subcutáneo o 2 veces al día endovenoso, ¿cierto? Para disminuir el riesgo de reacciones adversas. Sin embargo, aún no se han establecido las dosis eficaces en casos clínicos espontáneos. Generalmente ocupamos como dosis, así, algo práctico, los frascos que son de 5.000 unidades, 2 frascos en una bolsa de 3 litros. Y eso lo administramos en 2 horas más o menos. Okay, ¿sí? Eso. Los posibles efectos colaterales podrían incluir cierta inflamación del tejido de la inyección subcutánea, por eso no lo colocamos. O sea, si no pueden hacerlo endovenoso, háganlo subcutáneo, pero lo ideal es hacerlo de otra manera. Reducción de la masa y el recuento eritrocitario, trombocitopenia, aumento de la producción de bilirrubina, tendencia a trombosis luego de interrumpir la administración de heparina, hemorragia y muerte cuando sobredosifica. Ahora, lo de la hemorragia y muerte hay que decirlo, sí, puede ocurrir, pero eso sí te pasáis mucho en la dosis. O sea, si le hay una dosis para llena azul al caballo, la cosa es, si no, bueno, más o menos es lo que yo les decía, lo ideal es que sea diluido en suelo, ¿cierto? Es más fácil. Y pueden administrarle heparina días. Y cuando retiran la heparina, eso sí es importante, disminuir el primer día, ¿cierto? 1/3 de la dosis. El segundo día de eliminar el fármaco, ¿cierto? Llegan a la mitad de la dosis. Al tercer día ya pueden ir, decido, al eliminado 2/3 de la dosis, ¿no? ¿Sí? Y ya después, ya el cuarto día no era más, fácil. Para la eliminación de toxinas, ¿cierto? Fluidoterapia constante, por eso lo que hablábamos en la clase pasada, ¿cierto? La fluidoterapia ayuda muchísimo, ¿cierto? A eliminar toxinas, etc. Nimetilsulfoxio, silotamina, un honor está anotado ahí como casi anecdótico. El uronor es un detoxificante renal, y la silotamina es una cuestión que venden en todos lados, pero ahora venden casi exclusivamente por ahí por el deporte y unos productos. Pero traen no es otra cosa que cafeína con otras cosas más. En la teoría, en teoría, ¿cierto? La administración endovenosa de metilsulfóxido debería tener algo de valor para el control de la endotoxemia. Lo utilizamos bastante. Metilsulfóxido, ¿ya? Es seguro el metilsulfóxido. Se utiliza para con la aminitis. Hay colegas que no les gusta administrar metilsulfóxido, yo lo conozco. Pero si me gusta la aminitis, anda ahí. Se describe que la aminitis, ¿cierto? Puede haber una fase histaminodependiente, y en esta fase histaminodependiente necesitamos administrar, ¿cierto? Algún antihistamínico. Y ahí administramos, ¿cierto? Clorfenamina. Hay por ahí algunos presentaciones de clorfenamina veterinaria, ¿cierto? Para usar el caballo. A veces también es caso, pero pueden utilizar también la clorfenamina inyectable de uso humano. Es una ampolla cada 50 kilos de caballo. ¿Ya? Intramuscular o no, generalmente intramuscular. Antibióticos, ¿por qué está con signo de interrogación? Dentro de la teoría de la aminitis, ¿cierto? Se describe que había ciertas antifactoriosis o que si alguna alteración a nivel digestivo también, que provocarían alta producción de toxinas, o también que provocarían cierta activación de algunos factores, por eso se llama la teoría del gatillo, trigger factor, que activarían las metaloproteinasas matrices a nivel de la aminitis. Entonces, de ahí, desde esa teoría, mucha gente administra antibióticos. No está mal, pero generalmente lo que utilizan es penicilina. Lo ideal sería utilizar un antibiótico que está más o menos comprobado que tendría cierta acción, que es la virginamicina, pero es carísimo y no, presentación para caballos en Chile no.
pero puede utilizar, ¿cierto? Penicilina. Ahora, yo personalmente un caballo con laminitis no le administro antibiótico a no ser de que empiece a cursar con fiebre. Si no presenta fiebre, no le doy antibiótico. ¿Ya? Yo personalmente. Ahora, sí les digo que se puede colocar. Si ustedes quieren, colocar. A lo mismo, vamos a seguir siendo amigos. Pero yo principalmente no voy a... Eso es un pony. Qué grande. Y el caballo más grande que operaba era un bretón de montaña. Lo operé de Cori, un criadero. Y el caballo pesaba 1100 y tantos kilos. Era así cada casco. ¿Sí? La cabeza del árbol era así, y del lado era así. Pero era como ese. Más bajo. Era grandote el árbol acá. Y así, oh, gigante, era enorme. Más grande que lo hará. Los caballos son chicos. Caballo árabe es un caballo, es una raza mediana. Caballo árabe es de este esto, la cabeza para allá, los potos, ¿sí? El pecho. Caballos grandes son, claro, de tiro, claro, no sé, pues el ardenés, el Lexirón, eso. Pero caballos grandes, así que no son de razas pesadas, porque tú los caballos de equitación, pues el ser francés, los Steiner, son grandes. Pero el árabe es un caballo chico, no es un caballo, o sea, no es un pony, pero es un caballo cólico. Cólico. Generalmente el cólico, ¿cierto? Es una enfermedad bien compleja y que requiere que hagamos tratamiento farmacológico a la brevedad. La gran complicación, ¿cierto?, es establecer la causa de este cólico, tener un diagnóstico preciso, ¿cierto?, y la condición del paciente. Ahora, sí hay un protocolo que vamos a ver generalmente para manejar el cólico, ¿ya? Y esto está destinado principalmente al manejo del dolor, hidratación. Todo caballo que tiene dolor y está con cólico está deshidratado, todos, aunque el dolor sea muy pequeño. Y eso va a alterar muchas cosas, desde la solución del problema hasta la distribución de los medicamentos. Por tanto, hay que hacer manejo del dolor, hidratación, una terapia regulada, o sea, destinada a la regulación de la motilidad intestinal, la eliminación de toxinas, acordarse de que pueden haber hepatopatías concomitantes, por tanto hay que dar fármacos para eso también. Prevenir shock y prevenir infección a nivel del tubo digestivo. Para el manejo del dolor, podemos, ¿cierto?, utilizar todos esos fármacos que están ahí, ¿cierto? Fluoximilumine, butorfanol, dipirona, lidocaína endovenosa. La lidocaína endovenosa, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, tiene un muy buen potencial analgésico y en algo ayudaría a la motilidad también. Clorexinato de lisina y buscapina. La buscapina la puse al final, porque esto hay que ponerlo, que se utiliza. Pero mi consejo es que nunca la usen, porque es muy difícil el diagnóstico de un cólico. Por ejemplo, si yo tengo una impactación importante, flexura pélvica, la voy a poder diagnosticar, pero si tengo una impactación a nivel de flexura external, no la palpo, no sé cómo se. Y si yo pongo buscapina, voy a agravar el cuadro. Por eso la buscapina, sáquenla de su botiquín, no la usen. Usen otra cosa. Todavía se usa mucho, pero el clorexinato de lisina es el Nefercil, ¿ya?, de uso humano. Es una ampolla cada 100 kilos. Se lo digo porque si un día están en el campo y no tienen ni una cuestión, vayan a la posta y bájale con un Nefercil. El fenilmelamina, que es la droga por excelencia, ¿cierto?, para el manejo del cólico, provoca alivio de dolores viscerales, acción antispasmódica, efecto máximo a las 2 horas. Es importantísimo porque una de las condicionantes de que un caballo se opere es que sea refractario a la analgesia. Entonces, si yo le administro fenilmelamina y pasada las 2 horas empieza gradualmente con dolor hasta llegar al mismo dolor que tenía antes, ¿cierto?, o peor, es que ese caballo hay que operarlo, sí o sí, ¿ya? Butorfanol también lo utilizamos, ¿cierto? Es un potente analgésico visceral, súper bueno, escaso. Generalmente el butorfanol se administra para trasladar al caballo cierta referencia, ¿ya? Si tú estás en el campo y colocas fenilmelamina y todo eso, no coloque el butorfanol, coloca solo el fenilmelamina y todo, porque si no va a tener una muy buena analgesia y va a estar ocultando, ¿cierto?, a lo mejor un accidente intestinal importante. A lo mejor el caballo tiene roto el intestino, pero no le duele nada.
se enmascaran mucho simbología. No hay que darse que hay daño de señal y tampoco el yoga free, eso sí es importante. Metamizol, la dipirona también puede utilizarse. La lidocaína me interesa, ¿cierto? Se utiliza, ¿cierto?, en infusión continua de lidocaína, se administra un bolo de 1 a 2 miligramos kilo y se sigue en infusión de velocidad a 50 microgramos kilo minuto durante 24 a 72 horas. Caballo tipo de 400-450 kilos son al menos 16 ml, ¿cierto? 16 ml. En cada goteo, y lo mantengo constante. Esos 16 ml van en 3 litros, que me duran más o menos 3 horas. ¿Ya? Hasta el día. Anda bien, tiene una buena anestesia visceral y en cierta medida también estimula por ahí, dicen que no, pero por ahí sí tienen cierta acción sobre ciertas neuronas que en el fondo bloquean las neuronas que hacen que el intestino se ponga más lento. Entonces con eso estarían haciendo el efecto contrario, que sería que el intestino empezara a moverse. Bueno, cartofeno, el Rimail también se puede utilizar, pero es caro. Silacina, detomidina, romifina también tienen un buen efecto analgésico, sobre todo la silacina. Sobre todo la silacina. Pero el problema de la silacina, ¿cierto? Que tiene buena analgesia, pero a veces provoca o potencia la disminución de la, qué raro, potencia o disminución de la motilidad intestinal. Entonces, importantísimo en el cuadro, en los síndromes cólicos, ¿cierto? Evaluación del efecto. Los cuadros refractarios al dolor, cirugía. No sigan gastando plata en tiempo de sufrir un cabello. Cirugía en la medida de lo posible, obviamente. Siempre evaluar eso. Entonces pregunta, si yo tengo un cabello cólico con dolor, bla, 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 bla. Le administro fluoxicina y glumine. El caballo a las 4 horas comienza nuevamente con dolores, bastante importantes. En la misma ¿cómo se llama? Grado de cuando antes que yo le administrara la cuestión. Por tanto, refractario de analgesia. Si la pregunta es, ¿qué analgésico, si el fluoxicina y glumine ya no utilice, qué analgésico administro entonces? Supongamos que el tratamiento lo tengo con fluoxicina y glumine con lidocaína. Ya, sí. Eso. Ya, cirugía. Si la pregunta anterior fue cirugía, ¿qué analgésico administro para ser trasladado del caballo? Butorfanol. ¿Eh? Ya, esa pregunta tampoco voy a poder hacer. Terapia de hidratación. Bueno, siempre se debe realizar. Los caballos con cólico, todos se deshidratan, así que hay que darle suero más molestivo. ¿Ya? Ya lo hablamos el otro día cuando hablábamos de la... Y vamos a hablar más adelante también. Pero en un caso de impactación, por ejemplo, de la flexura pélvica, sí, ¿eso no se puede solucionar solamente con terapia? Sí, perdón. No sobrehidratas, sonda por agua, algún lubricante, espera, va monitoreando al caballo, pasa por cuadros de dolor agudo, pues se le quitan, qué sé yo, y ahí tú vas viendo. Ahora, si eso ya tiene, qué sé yo, 48 horas y tú ves que está igual, no, generalmente con manejo, impactaciones leves estoy hablando, sí, pueden zafar. Estadísticamente, de 20 caballos con cólico, uno se tiene que operar, los otros 19 zafan con tratamiento médico. Bueno, la terapia de fluido en el fondo está destinada a corregir la deshidratación y hipotensión, corregir los desequilibrios ácido-base, corregir los desbalances electrolíticos, ayudar a hidratar el contenido intestinal. Por eso es que administramos en el fondo estos suelos. Y hay que hacerlo sí o sí. Partimos generalmente con suelo Ringer. Esa es la vedette de los suelos. Ringer lactato. Y después podemos combinar con glucosalino, ¿cierto? Etc. Entonces yo he visto que les dan... Sí, perfectamente, pero tendría que darle como unos 30 litros, ¿viste? Entonces, para eso hay unas sobres con electrolitos que son para caballos.
que se los tira ahí en el balde y eso es como un Gatorade para el caballo. Pero si tú le das un Gatorade al caballo, tienes que darle mucho, darle uno, no se lo va a tomar porque le gusta el sabor. Nada, no tiene sentido. Para la regulación de la motilidad intestinal, ¿cierto? Utilizamos, ya hablamos de la lidocaína, pero también está la famosa metoclopramida. La metoclopramida, ¿cierto? Tiene que ser administrada también de orina y suero. Hay que ajustar muy bien la dosis porque en el caballo, a pequeñas sobredosificaciones se ven estados de euforia. Un caballo eufórico rompe esta sangre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, lo otro, nunca utilicen lidocaína en conjunto con metoclopramida, porque al final las dos empiezan a competir y se anulan, y no tienen ningún efecto las dos. Entonces, o usa lidocaína o usa metoclopramida. ¿Ya? La metoclopramida anda muy bien, muy bien. Cuando tienes estos caballos con cólicos, ven que hay cierta, una motilidad súper baja, y qué sé yo. Y le pusiste lidocaína, que es lo primero que utilizamos, generalmente anda bien, pero que si yo pasaba un día, 2 días y sigue igual, ya cambiamos a metoclopramida y tú ves a veces que parte de moquito, lo de pulmón, diarrea. Eliminación de toxinas, ya hemos hablado de eso más o menos cómo se puede hacer. Importante también acordarse de que en los cuadros cólicos el hígado también se ve resentido, por eso es que utilizamos todos estos fármacos destinados a mejorar o a proteger, ¿cierto?, la función hepática. Ya, Eprotec, Albutina, Butona, que sí, usted también. Se utilizan corticoides para prevenir shock, ¿cierto? Generalmente sí, cuando el caballo con cólico ya va a entrar en shock, es mejor eutanasia, no tiene mucho sentido. Y prevenir infección. Infección se refiere a infecciones, está mal dicho ese término, pero es más o menos así, lo habla, pero es alteraciones dentro del ducto digestivo, principalmente en la flora, superinfecciones, leptospiriosis y cosas así. Y para eso se puede administrar sulfas, ¿cierto? Existen por ahí ciertos sulfas en polvo, que ustedes lo conocen, o van y compran pastillas de carbón, pero compran alta. Y hay muchas. Una vez calculamos, pues nosotros juntamos la cuestión así, pero eran muchas, así como 70 pastillas, con caballo. Pero generalmente, claro, cuando ya pasa esto, es que ya el caballo hay mucha mortalidad, ¿ya? Otra enfermedad, una enfermedad metabólica, la rhabdomiolisis, ¿cierto? Que es una enfermedad sistémica metabólica que está asociada a factores determinantes, factores desencadenantes, ¿cierto? Una urgencia médica, el famoso caballo calambrado, la enfermedad del día lunes, que es típico. Ustedes van a un hipódromo un día lunes, la gran mayoría de los caballos que se calambran, estadísticamente, si uno ve las fichas clínicas, el día lunes, enfermedad del día lunes. Es importante, ¿cierto?, tener un diagnóstico diferencial. Ojo, los caballos calambrados se parecen mucho a un caballo con cólico, se parecen mucho a un caballo con fractura de pelvis, se parecen mucho a un caballo con fractura de cola, se parece mucho a un caballo con cálculo de la vejiga, etc. Es bueno el examen clínico, la anamnesis, ¿ya? Y ojo que esta patología, ¿cierto?, esta enfermedad siempre va acompañado, generalmente acompañado de mioglobinuria. Y la mioglobinuria, en el fondo, nos puede, si no es bien tratada o no es tratada a tiempo, o qué sé yo, nos va a otorgar de que vamos a tener ciertos depósitos de mioglobina en el riñón y vamos a tener con caballos que van a terminar con insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal del caballo no hay nada que hacer. Son caballos que se dan al tiro para abajo. En 2 meses ya no hay problema. Tratamiento, analgesia, ¿cierto?, en base a antiinflamatorios esteroidales, también con antiinflamatorios, corticoides, fluidoterapia, vitamina E, selenio, complejo B, diuréticos, etc. Todo lo que ayude, estimule a eliminar, ¿cierto?, todo lo que se produjo en esta alteración muscular, pero también favoreciendo, ¿cierto?, la reparación tisular del músculo. Existe, esto podríamos hablar de una clase completa de rhabdomiolisis, pero esto es algo general. Acuérdense que hay distintos tipos de rhabdomiolisis, hay una paralítica, no paralítica, pero esto es como general, ¿ya? Entonces, analgesia, promover la reparación tisular, complejo B, ¿cierto?, vitamina E, selenio, antiinflamatorio, fluidoterapia. Hilo paralítico postquirúrgico, esto sale en el programa. Generalmente el hilo paralítico postquirúrgico es súper difícil de resolver, por eso es imagen.
lo más probable es que el caballo... Por eso que el caballo, ponte tú, dentro de la premedicación anestésica, en la anestesia no se le administra atropina, porque queda muy lento el intestino. A no ser que obviamente dentro de la cirugía hay alguna alteración cardíaca y el anestesista le pone atropina, pero no es como en animales menores o así, que se utiliza eso como un protocolo. ¿Cierto? Profe, pero yo había leído en un libro que la atropina está contraindicada en caballos. Sí, pues, está indicada para tratamientos por ejemplo, alteraciones cardíacas en algunas dosis. Está indicada para alguna disminución de conexiones a nivel de ponte tú, vainas sinoviales y eso. Pero atropina, ponte tú, para un caballo que va a ser operado, el cual se sabe que estadísticamente una de las mayores complicaciones del caballo puede ser alteración en la motilidad digestiva, o conjunto también con otras más, problemas neuromusculares, que se acuerdan. Pero una vez ahí, no, por eso, en esos casos, los caballos que se operan, no se usa atropina. Como dices tú, he leído que sí, pero no para los caballos que se van a operar. Los caballos que se van a operar, como te estoy diciendo, no se usa atropina. A no ser que en el momento de la cirugía ocurra algo. Y ahí, qué sé yo, el colega pone. A veces no pasa nada, pero a veces se complica más el asunto. La atropina hay que trabajarla súper cuidadosamente en el caballo. Un caballo con hilo paralítico a veces es súper difícil de resolver, por eso es la foto que hizo. Es un pronóstico reservado. Generalmente lo que hacemos es que damos, bueno, o la metoclopramida que hablábamos generalmente, ¿cierto? O la lidocaína o eritromicina. Ahora, cuando hay hilo paralítico por anestésico, que por suerte no es tan común, pero sí a veces pasa en cirugías de cólico por la manipulación, dije, sobre manipulación. Ahí nos saltamos la lidocaína generalmente, nos vamos al tiro con la metoclopramida. Tiene mayor efecto. Cuando tiene, a veces no tiene ningún efecto. Pasa un día, 2 días, 3 días, puede ir una semana y el caballo está peritonitis. Pero bueno, saliendo el programa, hay que mandarlo. Vamos a hablar del síndrome ulceroso gástrico del caballo. Típica úlceras en la guata del caballo, ¿cierto? Es una enfermedad que tiene relación, ¿cierto?, con la forma del estómago del caballo, la forma protectora que tiene la mucosa del caballo, los tratamientos, los tratamientos continuos con antiinflamatorios antivirales, con alta dosis y largo tiempo, con la sobreexigencia deportiva y con el sistema de alimentación. Y este último tiene mucha relación, muchísimo. El caballo está diseñado para comer todo el rato. Tú vas en el auto, vas en la carretera y miráis y el caballo que está haciendo, está comiendo. Tú vas con un caballo y lo sueltas, ¿qué es lo que hace? Come. Porque el caballo es un monogástrico de fermentación posgástrica, que tiene toda una modificación en su sistema digestivo para ser un herbívoro con un solo estómago. Entonces eso hace que tiene una muy baja eficiencia de conversión alimentaria. Entonces tiene que comer. Y como tiene que comer, son secretores continuos de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los caballos están estabulados en una pesebrera, yo lo he comido en la mañana, a media tarde, tarde-noche. Pasa muchas horas con el estómago vacío, y con ácido clorhídrico dando vueltas. Eso también influye mucho. Bueno, ¿qué es lo que damos para esta enfermedad? ¿Cierto? Damos omeprazol. Generalmente es la droga de elección y anda bastante bien. ¿Cierto? El omeprazol viene en preparaciones, ¿cierto? Para ser administrado vía oral, en estos jeringas, en estos pomos, ¿ya? Y anda bien, súper bien. Muy buen efecto. El primero omeprazol que se diseñó para el caballo se llamaba Gastrobal. Ahora hay varios. De hecho, este es nacional. Si no tenemos omeprazol, podemos utilizar ranitina. Existe ranitina, ¿cierto?, que viene en polvo o en jarabe, esto grande. Y si no tienen eso, pueden utilizar el de uso humano, ¿cierto?, de 300 miligramos. 300 miligramos. Anda bien también, súper bien. La de 200 miligramos son, por un caballo de 400 kilos, son 20 comprimidos en la mañana
20, o sea, 20 cada 8 horas, 3 veces al día. ¿Ya? Entonces, antes cuando no había omeprazol, porque hubo una época en que no había omeprazol, nosotros hacíamos recetas de ranitidina de uso humano, y la gente iba a la farmacia a comprar, y te llamaban de la farmacia y decían, aló doctor, sí, se equivocó, porque está pidiendo como no sé cuántas cajas aquí. No, es que si usted mira arriba, esto es para caballo. Uy, de veras que loco. Y dejábamos sin ranitidina todo el rato. Así, ¿cómo se utilizaban tantas pastillas? Tú las agarras, las mueles, y las metes en una cuestión. Ahora, hicimos una tesis, de hecho, comparamos con gastroscopía el efecto Primero hicimos una tesis de qué porcentaje de caballos tenía úlcera gástrica en el trípico, y era muchísimo. Después hicimos una tesis de comparar los tratamientos con omeprazol. No, primero hicimos una tesis cuando Draxfarma iba a sacar el omeprazol, si el omeprazol tenía efecto, tenía efecto. Después hicimos una tesis que era comparar el omeprazol con la ranitidina. Y las dos andan bien, los dos recuperan al mismo tiempo, los dos tienen los mismos efectos. Es casi lo mismo en el caballo. ¿Cuál es el gran problema? Que la ranitidina es 3 veces al día. El omeprazol es una vez al día. Entonces, para el tratamiento del omeprazol es mucho más fácil porque está el omeprazol ahí, llega el cuidador del caballo, sabe que en la mañana lo primero que tiene que hacer es darle una aplicación. Y que después sigue haciendo todo lo que tiene. Cambio lo otro es más difícil. Bueno, hay protectores de mucosa también, por ejemplo, los agentes protectores de mucosa ayudan a la reparación epitelial, etcétera, etcétera. ¿Qué es el sucralfato? El sucralfato, como decimos, es un protector de mucosa. ¿Y por qué lo utilizamos? Generalmente lo utilizamos en potrillo. El omeprazol no se puede dar en animales jóvenes, hablamos de animales de menos de 6 meses, ¿ya? Puesto que puede provocar alteraciones en el uso subcondral, y después tengo a la larga, cuando este caballo ya es adolescente adulto y empieza su ejercicio, puede tener alteraciones articulares importantes, ¿ya? Entonces, por eso es que damos sucralfato. Cuando ocurre el destete de los potrillos, ¿cierto? Que son más o menos a los 6 meses, entonces un poco atípico. Hay todo un periodo extenso que a veces los potrillos generan úlceras. Ahí, dale sucralfato, ¿ya? Se puede mandar a hacer. Y hay algunos otros coadyuvantes del tratamiento, ¿cierto? Que son para tratamiento preventivo, es decir, el caballo ya tuvo úlcera, le dije que pasó, lo mejoraste, para que no haya residuos, los pueden mantener mucho tiempo con estos productos que son de origen natural, que andan bastante bien, muy bien, y que no son doping. El omeprazol y todo eso, lo pesquisan, digamos. Está en lista X, a lo mejor tenía una modificación, pero que va a ser malo raro. Deshidratación en el caballo. La deshidratación del caballo. El déficit de agua corporal es el déficit de agua corporal, y a menudo se acompaña con una depresión electrolítica y modificación en el equilibrio ácido-base. ¿Ya? Los caballos se deshidratan por todo, hacen ejercicio, se deshidratan. Se ríen mucho, se deshidratan. No se deshidratan, se deshidratan. ¿Sí? Entonces es importantísimo. ¿Ve? Ahí le están dando de interés. ¿Ve? Hay que darle mucho. Tenemos esto, la hidratación del caballo puede ser oral o parenteral. Oral o parenteral, ¿ya? O las dos al mismo tiempo, de hecho muchas veces lo hacemos así. La deshidratación puede estar provocada por pérdida de electrolitos por diarrea, estrés por transporte, altas temperaturas, ejercicio intenso, anorexia, quirúrgica, etc. O sea, por todo. Caballo no miráis que se deshidrata. La rehidratación, ¿cierto? Vía oral, pues es más sencilla, rápida, económica, en base a sales hidratantes, polvos, pastillas. Habían, ya no hay, lo descontinuaron, pero una vez una que se llama efideral, que era así como un ya está. Entonces, silencio, doctor. Había unas pastillas así que eran como un ya está, es suficiente. Entonces estaba el del caballo, tú le traes y después. Y se le gustaba. Pero bueno, ya no hay. Hay otras cosas, está lleno así de dolor. Ahora, la vía parenteral, ¿cierto? Las ventajas que tiene es que tiene una rápida reposición, una rápida dispersión, sirve para todas las soluciones, ¿cierto? Y permite combinaciones. Permite combinaciones de estas soluciones. Lo importante en la técnica parenteral es que esto tiene que ser con una bránula, un catéter, ¿cierto? En dirección del flujo sanguíneo. En lugar de venipunción, ya hablamos ya en la primera clase de dónde se tiene que hacer esto. Puede ser constante, es decir, yo cuelgo el caballo de una bolsa con una bajada de suelo, o en volúmenes alternados con una bomba de suelo, yo lo voy administrando. ¿Ya? Y lo importante es la elección del fluido, ¿cierto? Según el cuadro que yo estoy viendo. Generalmente, como ya les dije, partimos con
ringer, después vamos a ver otras cosas. La desventaja que puede tener la administración parenteral, ¿cierto? Tenemos una sobrehidratación que en el caballo ocurre, sí puede ocurrir, pero no es tan severa como en otras especies que puede llegar a extremo acelerado, no sé. En el caballo nomás van a reventar los capilares y el caballo para ir suelo. Pero es muy difícil, tiene que vender muchísimo. Aparte que los volúmenes que uno maneja para hidratar un caballo, a veces en un día le administras 30 litros, ¿ya? Entonces, para sobrehidratarlo tendría que ponerle, no sé, 60 litros, eso ya es. Excesiva velocidad, flebitis por la vía, ¿cierto? Septicemia también, cuando no se hace buen manejo. Requiere sí asistencia permanente y a veces puede ser complejo en animales indóciles. Tiene que haber una función en dirección del flujo sanguíneo, ¿cierto? La zona donde podríamos colocar. Aquí tenemos volumen alternado, eso lo podemos hacer, ¿cierto? Con una bomba. O con estas bolsitas que ustedes meten la bolsa de suelo adentro y con esta bomba presionan, se llama Clearcast. Esto es mucho más estéril que estas bombas que a veces están estériles, pero muchas veces. ¿Ya? El caballo en cierta medida tolera mucho eso. Cuando tenemos flujo continuo, los potrillos es difícil mantenerlos quietitos. Entonces se ocupan estas mochilitas y les ponen el suelito ahí. Entonces el potrillo puede mamar, puede moverse y todo. Porque no lo podéis tener amarrado. Los caballos adultos sí los podéis tener amarrados un tiempo. O los tienes con estas bajas de suelo espiral, ¿cierto? Como esta de acá, ¿ya? Que permite que el caballo se mueva para todos lados. ¿Ya? Soluciones para fluidoterapia, tenemos soluciones coloidales y cristaloides. Las coloidales, ¿cierto? Vamos a tener que son las que contienen proteínas, similares a las proteínas, que se secreción oncótica, sangre, plasma, extraño, etc. No se utilizan para poner líquidos, generalmente se utilizan en potrillos o en posquirúrgicos, ¿ya? Y los cristaloides son los suelos. Los suelos. Eso ya lo sabíamos de antes, ¿cierto? Tenemos entonces soluciones isotónica, hipotónica, hipertónica, todas pueden ser utilizadas en el caballo. Algunas sí tienen mayor efectividad en el caballo o menos efectividad en el caballo, a diferencia de otras especies, ¿ya? Los electrolitos principales que tenemos que trabajar, ¿cierto? Son el sodio, el potasio, el cloruro, magnesio y calcio. La solución ideal sería que fueran líquidos poliónicos isotónicos, similar al líquido intracelular, similar al plasma en cuanto a su pH y alcalinizante. Si tomamos estas características para el caballo, la solución ideal, por tanto, en el comienzo de una terapia de hidratación, es el ringer lactato. ¿Ya? Por eso se utiliza en el inicio de la fluidoterapia, evita la acidosis, tiene un pH similar al plasma, una concentración similar al líquido intracelular, aporta sodio, potasio y cloro y no produce edema ni hemólisis. Muy bueno. Podemos utilizar también el caballo, ¿cierto? Cloruro de sodio al 9%, pero no sola, generalmente combinada. ¿Por qué? Porque en el caballo al menos no es una solución fisiológica, no es suero fisiológico para el caballo. Diluye el bicarbonato y aporta precursores acidificantes. Para aporte de agua se prefiere al 0,45 con dextrosa, lo combinamos, ¿cierto? La dextrosa al 5% tiene efecto hipotónico, corre riesgo de edema, se administra mucho. En general, los sueros glucosados tienen que ser administrados con cuidado, ¿cierto? Son diuréticos osmóticos. ¿Ya? Se asocia ringer lactato para mantenimiento. Cuando los caballos los operamos y necesitamos que no coman, lo mantenemos con ringer lactato y suero glucosalino o con suero glucosa al 20, de hecho, pero lento, goteo muy lento. Otros tenemos el poliónico, similar al ringer, etcétera, glucosalino, glucosa, etcétera, etcétera. Este de acá, el cloruro de sodio al 7,5%, es hipertónico, lo usan los anestesistas en caballo cuando la presión ya se va al carajo y la butamina no está funcionando y nada, vamos con eso. Rara vez. Ese es el caballo blanco de Napoleón que se llamaba Marengo. Marengo, sí. Vitamina y anabólicos, vamos a pasar rápido por aquí. 10:37. Ya estaba en la hora. ¿Tienen clase después? ¿No? Quedamos unos 5 minutos. ¿Tienen clase? Ya. Laboratorio clínico. ¿Qué le hace el laboratorio clínico?
Taller. ¿Qué clase está ahí? La profe Ramón. ¿Ah? Ya, pues, dígale que están conmigo. Bueno, y también hay anabólicos, ¿cierto? Están destinados principalmente a potenciar las masas musculares, potenciar y mantener, ¿cierto?, el crecimiento muscular. Vamos a tener, ¿cierto?, que esta terapia es necesaria cuando hay disminución del aporte vitamínico en la dieta, porque son las vitaminas en el quino, dificultades para realizar la absorción de la misma, alteraciones en la síntesis normal, exigencia física intensa y constante. Y los anabólicos estimulan la retención de nitrógeno para la síntesis de proteína. Eso es lo que hacen los anabólicos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la nandrolona, vamos a la oradolín, el estanabolic, el solol, la boldenona, boldeol. Todos estos pueden ser utilizados en equinos de deporte, ya sean machos o sean hembras, ojo, pero con dosis adecuadas y con terapias adecuadas. ¿Cuál es el gran problema de los anabólicos? ¿Cuál es el gran problema de los anabólicos? Es que si son dados de forma indiscriminada, obviamente van a desarrollar una gran masa muscular los caballos, pero van a dejar de ser atletas aeróbicos, ¿ya? Porque en el fondo el anabólico estimula la hipertrofia muscular, pero también acuérdense que el corazón es un músculo. Le va a ocurrir una hipertrofia concéntrica. Entonces, en un cardio de carrera tiene que ser una máquina ¿cómo se llama?, de ejercicio aeróbico, respirar todo bien, ¿cierto?, con su corazón trabajando a la perfección. Si tiene un corazón que cada vez más pequeño, su capacidad, pierde esa capacidad. Se le fue el alma, como dicen los preparadores. ¿Qué es lo que pasa en los caballos que corren en la chilena? Muchos de ellos no tienen un buen manejo veterinario, de hecho no tienen manejo veterinario. Entonces los tipos estos indiscriminadamente le ponen anabólico y ven que el caballo empieza a ganar músculo. Mira, qué bueno. Y claro, y a los 6 meses que le pusieron tanto anabólico, el caballo corre 20 metros y se cansa. Porque esto tiene que ser guiado. Hay que saber cuándo, cómo, y si es necesario también. Hay caballos que no lo necesitan. Bueno, y dentro también los anteriores, ¿cierto?, son anabólicos sintéticos y hay testosteronas sintéticas también, ¿cierto?, que también tienen cierto efecto anabolizante. No tanto como las otras, pero sí. Esto, generalmente estas testosteronas son las que se pueden administrar a los caballos, ¿cierto?, los machos castrados, cada cierto tiempo, porque se ve a veces que hay puede haber ciertos problemas, sobre todo al inicio, o sea, al término de la reacción que hay de las adrenales, la liberación de testosterona, que eso más o menos como a los 6 meses, hay una baja, ¿cierto?, de la masa muscular, entonces puedes poner, ya. Y también, para que sepan, hay anabólicos que son de origen natural, que tienen cierto efecto, andan bien, y no son tóxicos, pero el efecto que tienen es, yo creo que es mejor inyectar algo sintético y tener un efecto más prolongado que estar dando eso todo el tiempo para tener un efecto no tan bajo. Sí. La urgencia en los caballos hace necesario sí o sí entender la buena farmacología, que el caballo muchas veces tú vas a tener que derribarlo, ¿cierto? O manejos de sedante. Eso es importantísimo. Porque si no puedes pasarlo mal. Esa foto da miedo. Ah. Bueno, la sedación en el caballo tenemos varios fármacos, pero aquí vamos a nombrar los que tenemos más a mano, ¿cierto? Tenemos epromacina, tenemos silacina, betomidina. Generalmente lo que utilizamos, ¿cierto?, es silacina. Ahora, podemos hacer combinaciones, y eso también sería toda una clase de anestesia en caballo. Podemos hacer combinaciones, ¿cierto?, de silacina con acepromacina y tenemos una mayor sedación. Ahora, para procedimientos cortos, generalmente con silacina, anda todo bastante bien. El derribo tiene que ser medicamentoso. Eso de derribar caballos con cuerdas es del siglo pasado y es maltrato animal. Obviamente que si el caballo no se deja pinchar, lo hacen con cuerdas. Pero si el caballo se deja pinchar, siempre es con fármacos, no es con cuerdas, ¿ya? ¿Cómo derribar un caballo? Siempre hay que hacer primero una premedicación, ya vimos ya con silacina, o con acepromacina, o detomidina, o con la combinación de ellos, y después de eso viene una solución de derribo, que después también puede ser de mantención. Lo más utilizado, desde lo más antiguo a lo más, no moderno, pero que se utiliza en la actualidad, es tiopental con gliceril y guayacolato, puede ser silacina con gliceril y guayacolato, puede ser silacina más ketamina más gliceril y guayacolato, y lo que más utilizamos es silacina más ketamina más diazepam.
Y a veces para mantención le agregamos a esto gliceril guayacolato. Necesitamos el caballito planchado ahí, qué sé yo, 40 minutos para hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Gliceril guayacolato es un relajante muscular. GG. Guayfenecin, la marca comercial de los gringos. Medicación anestésica, administramos eso, ¿cierto? Muy importante la dilución de las drogas que tú estés utilizando, la ubicación de la vía endovenosa, porque si yo voy a quedar con el caballo en decúbito lateral derecho, es decir, con el lado derecho hacia abajo, tengo que el caballo inyectarlo hacia el lado izquierdo para tener acceso a la vía endovenosa. ¿Ya? Es como obvio de decirlo, pero a veces uno se lo olvida, eso dice, el lugar que sea el lugar lo más adecuado posible, donde no haya piedras, no haya, ojalá en el campo donde haya pastito, que si yo se caiga una clínica, no sale de arriba, etc. Lo mismo la vía, etcétera. Usar métodos de contención en algunos casos, si es que vamos a castrar, igual el caballo se puede mover un poco, entonces hay que tener cierto grado de resguardo, ¿ya? Tiopental, la dosis es de 6 miligramos kilo, gliceril guayacolato 25 a 100 miligramos kilo. El gliceril guayacolato es súper seguro, ¿ya? ¿Podemos desgregar un caballo con eso? Sí, lo hemos hecho muchas veces, sí. ¿Cuál es el problema? Que es poco práctico. El derribo con gliceril guayacolato es fenomenal. O sea, el caballo cae súper relajadito, súper seguro, qué sé yo. Pero si te cae un poquito de tiopental fuera de la vena, estás jodido. Entonces a veces es un manejo medio complejo, en caballos que se mueven mucho, qué sé yo. Para un caballo tipo de 400 a 500 kilos es 1 gramo de tiopental asociado a 50 gramos de gliceril guayacolato y 500 cc de suelo fisiológico. Todo esto en 500 cc y lo metemos en bolo con una bomba y el caballo cae. Hay que ayudarlo a caer, si no se puede hasta fracturar. ¿Ve? Ahí lo ayudamos a caer. Puede ser ahí o en el campo. Eso ya lo verán también en las clínicas, porque sí. Casi todo acá. Para evaluar, ¿cierto?, el efecto de un derribo, ¿cierto?, de una anestesia en general, que ahora los reflejos palpebral, corneal y anal. El primer reflejo que se pierde es el anal, después el reflejo palpebral siempre tiene que estar disminuido, incluso puede ser ausente, pero el reflejo corneal nunca se debe perder. Si el reflejo corneal se perdió, es que el caballo se murió. ¿Ya? Y estar atento al nistagmo y movimiento de oreja, porque eso quiere decir que se está superficializando. Entonces uno le dice al guaso, 2 rayitas más, y el guaso, ¿cómo no, jefe? Y si usamos tiopental, ¿cierto? Podemos mantener con tiopental el tiempo que queramos y asociado a gliceril guayacolato. La asociación de gliceril guayacolato más tiopental es muy buena para esto, para rescate animal. ¿Ya? Cuando llaman ahí los bomberos, llega la tele. Ahora, sí es complicado, es el mejor efecto, pero el manejo es medio complejo. Ahora, generalmente sí lo que hacemos es que ocupamos estas combinaciones. ¿Ya? Lo que más utilizamos en la actualidad, el 95% de las veces, es esto, silacina, más ketamina, más diazepam. La ketamina, mira que estaba joven ahí. Esto es la isla Juan Fernández. Hubo una campaña para ir a vacunar, ahí estoy vacunando, ¿cierto? Vacunar y castrar caballos en la isla Juan Fernández. Porque el archipiélago de Juan Fernández. Porque había más caballos que personas. Entonces la erosión del terreno, bla, 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 bla. Entonces quería controlar nada más. Entonces yo fui para allá, me contactaron, fuimos para allá, era una cuestión de la Armada, lo va a ser genial. Por cada testículo una langosta. Ah. Bueno, y ahí, entonces, muchos de esos caballos eran súper mansitos, pero había otros medio locos y eso los botábamos con gliceril guayacolato, o sea, perdón, con silacina, diazepam y ketamina. Ahora, la ketamina la puedes combinar con todo lo que sea la casa. Aquí hay toda una tabla de las combinaciones, ¿cierto? Y de la dosis que ustedes pueden manejar. Esto manténgalo siempre en el celular o donde sea, porque si van a una urgencia necesitan saberlo y conocerlo al tiempo máximo, o sea, al dedillo. El tiempo máximo de una combinación con tiopental y con silacina, con y con ketamina, y con cualquier cosa endovenosa, lo ideal es que sea máximo 1 hora. Ya más que eso, complica un poco, principalmente todo lo que es la función hepática y todo eso por las dosis que uno tiene que estar administrando, ¿ya? Aquí hay una tablita, que esta tablita sí tenganla siempre a mano, que es con el uso de ketamina en caballos.
Para hacer un derribo y tener por ejemplo, castrar un caballo, combinamos la ketamina con diazepam y con silacina, ¿cierto? Y tenemos 20 minutos de efecto, en 20 minutos de más que trae un caballo, suturáis una herida, sea lo que sea, ¿cierto? Después tú puedes administrar una vía y mantienes esto constantemente. Entonces esto es importante, fíjense las dosis, ¿cierto? La dosis de ketamina, máxima es de 2 miligramos kilo, y de silacina es de 1 miligramo kilo. Las dos vienen en presentación al 10%. Por tanto, si yo tengo un caballo que pesa 400 kilos, tengo que administrar de silacina 4 ml y de ketamina 8 ml. Todo eso en una misma jeringa, se lo coloca al caballo endovenoso y el caballo va a caer. ¿Ya? Siempre con la premedicación. Esa es una pregunta de prueba. ¿Qué no podría hacer? Bien, aquí estamos terminando. Botiquín de urgencia, estoy aprendiendo de memoria, qué es lo que tienen que tener siempre para caballos. Sedante, anestésicos generales, anestésicos locales, corticoides, antiinflamatorios no esteroidales, suturas, vendajes, antibióticos, elementos de curación, sueros, jeringas, agujas, catéter, guantes y manga de palpación, bisturí, instrumental quirúrgico básico, vaselina líquida y solución de eutanasia. Nosotros siempre andamos con cosas para salvar caballos, no para matar. Entonces, tengan su solución de eutanasia o hagan una eutanasia, ¿cierto? Que se hace en ustedes derriban al caballo, como lo vimos antes, con silacina, ketamina, diazepam, el caballo queda anestesiado, no es cierto, absolutamente nada, le flectan el cuello, se abre el espacio de tracto occipital, ahí introducen una blánula de 14 en dirección hacia la garganta, y van a entrar al canal medular, va a salir líquido cefalorraquídeo, sale así un chorro como de agua, y ahí introduzcan 20 ml de lidocaína, y con eso provocan un paro respiratorio, que después va a continuar con un paro cardíaco. Y es una muy buena alternativa. Pero si lo quieren hacer más rápido, siempre una solución de eutanasia. ¿Listo? Chao. Me da hablar rápido. Ya les voy a subir la clase ahora. Porfa, porque la otra también, todas. No. 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 Grabando. Tenemos la grabación.